José Antonio Cuneus, un gusto saludarte y muchas gracias por esta entrevista. Igualmente, Johanan, saludos a todos tus auditorios. Gracias, José Antonio. Platícanos, 1978, un año muy importante para la investigación del fenómeno OVNI cuando se lleva al pleno de la Asamblea, bueno, en primera una reunión privada con el secretario Kurt Waldheim y de ahí se desprenden muchas otras cosas. Sí, fue justamente en el mismo periodo que yo empecé mi investigación ufológica como periodista. No fue algo que dije que ahora voy a empezar a convertirme en ufólogo, por supuesto, sino que fue una serie de ocurrencias, ¿no? En que escribí un artículo y después otro artículo y normalmente un periodista escribe de un par de artículos y se va a otro tema, ¿no? Pero en el caso mío este tema me agarró, aunque fue un proceso gradual. Pero justamente esta época que yo empecé, mi primer artículo fue publicado en un diario alternativo de Nueva York en el año 77, que es justamente la misma época en que el entonces primer ministro de Grenada, Sir Eric Gairy, estaba impulsando, ¿no? el tratamiento serio y oficial, eso es lo importante, del tema en las Naciones Unidas. También es importante, no estoy seguro si lo mencioné ayer porque tenía tantos materiales que tenía que ir rápido, que Gairy habló en el famoso Congreso Mundial de Acapulco en el año 77, y que yo sepa, es la única vez que un jefe de Estado habló en un Congreso OVNI. No ha ocurrido ninguna otra vez, porque en las Naciones Unidas, claro, era un jefe de Estado, pero eso no era un Congreso OVNI. Entonces el 77 es la primera vez que Gairy trata el tema de las Naciones Unidas. Después viene la reunión privada, entre comillas, en la oficina del entonces secretario Kurt Waldheim, donde estuvo Gairy con toda la delegación de ufólogos, ¿no? Incluyendo Hynek, Vallée, estaba también Claude Poher, que él fue el que creó el programa JEPAN, ¿no? De la Agencia Espacial Francesa, y por supuesto Gordon Cooper, el astronauta que tú me preguntaste. Y después vino la fase final, que fue yo no estuve, por supuesto, en esa reunión porque nadie me conocía en esa época y era un periodista chileno que recién había llegado a Nueva York. Y finalmente en octubre del 78, creo que es octubre o noviembre, en este momento no recuerdo, pero uno de esos 2 meses, viene la famosa audiencia oficial en el Comité de Asuntos Políticos. Ahí fue donde se llevó a cabo esto. Y ahí hablaron Hynek y Vallée y después este coronel Cohen, Lawrence Cohen, que yo mostré que vino a título personal, pero de alguna forma el ejército lo dejó ir, ¿no? Pero no iba como representante del ejército americano. Y después hubo la famosa conferencia de prensa y después hubo una recepción. Ahí fue donde se pasó esa decisión famosa, que todavía está en los libros de las Naciones Unidas. Me parece que es 323 raya 426. Estoy de memoria en este momento, pero podemos chequear exactamente el número de la decisión, porque básicamente eso está en los libros todavía de las Naciones Unidas. O sea, no hay que empezar de cero, aunque no se dio muchos pasos, pero se puede empezar de 12, ¿no? En vez de 0. Porque es razonable lo que dice, ¿no? Que se cree un comité que investigue, coordine y informe sobre los objetos voladores no identificados. Y que digamos que, o sea, y sobre todo hoy en día tiene más sentido incluso que en esa época, porque hoy en día ya tenemos una serie de comités que hay, como en Chile, el CFAA, y en Perú hay un comité similar, y la Fuerza Aérea Uruguaya tiene otro. Todos estos organismos que son oficiales podrían entonces reportar a través de su embajada en las Naciones Unidas a este comité, si es que se forma el comité. Pero el problema es que hay que encontrar un país que sea valiente, que lleve el tema. Se trató, como yo expliqué en mi conferencia, con la República de San Marino, que es un país todavía más chico que Grenada, pero tampoco prosperó. Y ahí estamos. ¿Por qué consideras, José Antonio, que se dé este tipo de hechos en donde no se avanza cuando es el tema OVNI? Bueno, hay una gran reticencia de todos los que son el status quo, ¿no? Ya sean gobiernos, instituciones académicas o instituciones religiosas. Ahora vemos que, por un lado, la Iglesia Católica, ¿no? Está dando unos grandes pasos a empezar a reconocer, ¿no? que hay vida, que probablemente lo ponen así, ¿no? Hay vida extraterrestre,
y que como dijo esa famosa entrevista con el director del Observatorio del Vaticano, el jesuita argentino José Gabriel Funes, el extraterrestre es mi hermano. Eso viniendo de un diario totalmente oficial como es el Observatorio Romano, es una declaración bien contundente, porque es un mensaje, ¿no?, que se le está dando a los millones de católicos en el mundo de que en el fondo no hay problema. Para mí el asunto con la Iglesia Católica no es tanto que obviamente, como dijo el mismo Funes, no se le puede poner límites al Creador, ¿no? Es ridículo que el hombre le ponga límites a Dios, pero el problema es que tiene que ver con el dogma de la Iglesia Católica o del cristianismo en general, incluso los protestantes también, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pecado original? ¿Qué pasa si hay miles de planetas? ¿Por qué Dios, según el dogma católico, se encarnó solamente en este planeta o se encarnó en otros planetas? Hay una serie de problemas teológicos que son complicados. Por eso es interesante que el Vaticano está enfrentando este asunto no bajo el punto de vista religioso, sino que científico. Ahora, desde luego que hay pronunciamientos por parte de la Iglesia Católica, como lo acabas de mencionar, pero también hay pronunciamientos de los gobiernos que están constantemente desclasificando en varias partes del mundo documentos que habían estado guardados durante varias décadas. Bueno, los gobiernos lo están haciendo de una forma tal vez hábil, en el sentido que no están haciendo ningún pronunciamiento, sencillamente es un pronunciamiento indirecto. Lo que están haciendo es que ok, señores, ustedes quieren saber de ovnis, aquí están los documentos de tal comisión o de tal comité de la Fuerza Aérea o de la aeronáutica de tal país, y eso es lo que están haciendo. No están haciendo una declaración simultánea sino que el solo hecho de entregar los documentos. Ahora hay una diferencia interesante en lo que mostró en la conferencia de Ademar Jebaer, que en todos los otros países que han declasificado documentos, en los cuales hay que contar Estados Unidos, ¿eh? La gente siempre anda criticando a Estados Unidos, pero Estados Unidos fue el pionero de la declasificación de documentos en los años 70. Ahora que no han declasificado todo, obviamente, y probablemente Rusia y los otros países tampoco lo han hecho, pero sí, lo que pasa es que en Estados Unidos fue por la ley. Había una ley que se llama la Ley de Libertad de Información, y que había sido enmendada después del escándalo de Watergate, en que le daba más poder al ciudadano, porque antes existía también la declasificación, pero era solo si el gobierno quería declasificar algo, que así es en Inglaterra, en otros países. Pero después de eso se enmendó esa ley de tal forma que el ciudadano o algún comité de interés público podía meterle juicio al gobierno. Si el gobierno decía no, y así fue como, entre paréntesis, salieron los documentos de la CIA. La CIA no quería declasificar sus famosos archivos, esto estamos hablando del año 79, y una organización que se llamaba Grand Saucer Watch y otra que se llamaba Citizens Against UFO Secrecy, a través de un abogado que ahora vive en Arizona, pero que en esa época vivía en Nueva York, Peter Gersten, le metieron juicio a la CIA. Entonces, si hay juicio, quiere decir que hay que ir a la corte, y entonces el organismo, el gobierno, tiene que explicar por qué no debe de clasificar esos documentos. Y ese caso nunca llegó a la corte. La CIA decidió que no valía la pena ir a la corte, porque en el fondo los documentos tampoco mostraban tanto, mostraban que la CIA había monitoreado el fenómeno ovni a nivel mundial, y ya salieron los mil y tantas páginas, y fue una gran noticia en la época, ¿no? Todo eso coincidió en la época que yo entré en el tema ovni. Fue una época de gran actividad muy interesante, donde pensábamos en ese entonces que el tema realmente iba a dar el gran salto y que iba a ser tratado de forma seria por todas las instituciones como las Naciones Unidas. Coincidió con la declasificación de los primeros documentos americanos y con la creación del REPAN, de la Agencia Espacial Francesa. Pero de ahí vino los 80, la época se recrudeció la Guerra Fría, que en los 70 estaba más liviana, entonces permitía tal vez otro tipo de cosas. Los 80 vino la época de Reagan y todo eso, y Andropov en la Unión Soviética, y el tema se murió oficialmente durante mucho tiempo, hasta finales de los 80. Ahora, en los últimos años se ha hablado mucho de un tema
que es la exopolítica. Pero ¿qué debemos de entender? O sea, se asegura que fue en 1977 cuando se comienzan a juntar las personas para ver de qué manera se reconozca, como ya lo has mencionado. Pero ¿qué pasa? Bueno, la exopolítica en el fondo nace, el creador de la exopolítica habría sido Gehry, porque en el fondo, si este tema va a ser tratado en forma realística, pero al mismo tiempo en forma planetaria, porque si estamos hablando con inteligencias que vienen de otros planetas o de otras dimensiones o de otros tiempos, ¿no? Como se han dado todas esas interpretaciones, no podemos tener, tienen que tratar, si se va a tratar el tema políticamente, no puede ser unilateral, de que van a hablar con el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos, aunque algunas compilaciones dicen que sí, ciertas facciones, ¿no?, de los extraterrestres han hecho acuerdos con ciertas facciones de ciertos gobiernos, pero eso es todo bajo la alfombra, ¿no? Si el tema se va a tratar en forma abierta con el planeta Tierra como tal, hay solamente un organismo que representa al planeta Tierra, que es las Naciones Unidas, que mucha gente critica, que tiene sus defectos, pero que con todo es el único organismo que representa a toda la Tierra, o a la colección, ¿no?, de países de la Tierra. Y esto también es interesante, hablando de Kurt Waldheim, que en la famosa misión del Voyager, cuando Carl Sagan estuvo metido en eso, cuando se hizo el disco que se llamaba Sonidos de la Tierra, que traía una serie de mensajes y fotos y mensajes, ¿no?, de bienvenida, habían dos mensajes, digamos, dos discursos pequeños, ¿no? Lo otro era el mensaje en distintos idiomas. Bienvenidos, somos la Tierra, qué sé yo, ¿no? ¿Y sabes cuál era el primer idioma que se puso ahí? El sumerio. Eso es interesante, porque habían idiomas muertos también, como el sumerio. Pero los dos mensajes que eran ya, digamos, más no solamente bienvenidos, sino que un pequeño mensaje o pequeño discurso era el del presidente Carter, porque mal que mal era una sonda de la NASA y Carter era el presidente, que por lo demás también había visto un ovni, también era pro-ovni, relativamente hablando, y Kurt Waldheim como secretario general de las Naciones Unidas. Pero volviendo al tema de la exopolítica, o sea que podemos hacer todos los congresos que queramos, ¿no? Y este congreso no es de exopolítica, aunque se está tratando el tema. Pero hay otros congresos que afirman ser nada más que de exopolítica, pero si vamos a estar predicando entre nosotros, no se va a llegar a ningún lado. Hay que llevarlo a las Naciones Unidas. A la larga, tarde o temprano, se puede tratar tal vez organismos regionales como la OEA o otros continentes tienen sus... Pero dudo que... De hecho, Gehry empezó con la OEA. Y en la OEA no le dieron ni el tiempo del reloj, no le dieron bola para nada. Entonces decidió que iba a tratar con las Naciones Unidas y de hecho tuvo más éxito con las Naciones Unidas. Después de eso, en realidad, no ha habido un esfuerzo global, ¿no? Ha habido esfuerzos, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, para declasificar, ¿no? Eso sí ha habido, pero tampoco han tenido resultados. Lo único que tuvo resultado, como explicó Jebaer, fue en Brasil, en que realmente la presión del público, organizada, ¿no?, con firmas y todo eso, llevó finalmente a la Fuerza Aérea y al gobierno brasilero a liberar una serie de documentos. Antonio Huneeus, ¿cómo visualiza el fenómeno OVNI para los próximos años a nivel planetario, con las desclasificaciones y con todo lo que está haciendo cada uno de los investigadores en varios países? Bueno, yo creo que cada vez más el tema OVNI se está abriendo en la conciencia, ¿no?, del público, en la conciencia planetaria del público. Yo mismo lo veo en mi propia experiencia. Hace 30 años atrás, cuando yo empecé en este tema, la gente me miraba como, le falta un tornillo, ¿no? Y ahora no ves esa actitud, casi nunca. Todavía hay gente que son un poco densa, pero en general la gente, a pesar de que hay como una dicotomía, ¿no? Por un lado, no se le quiere tratar serio, pero por otro lado, el tema está ahí, está en todas las películas, está en la cultura. Eso es lo que ha cambiado en gran parte. En toda la cultura popular, los juegos de video, el internet, en todo. De tal forma que, y hay gente que afirma, ¿no?, que había un programa de educación que ha sido impulsado, tal vez. No es difícil decir si es algo programado o algo natural. Pero yo creo que más y más el tema, no me cabe duda que las generaciones, digamos, los niños
si al día de mañana, si es que finalmente hay un anuncio definitivo, ¿no?, del gobierno que dice, sí, tenemos los cadáveres de Roswell, qué sé yo, toda la gente decía, pues sí, ya lo sabíamos hace 20 años. Muy breve. ¿Consideras que en algún momento Estados Unidos reconozca o haga algún pronunciamiento en torno a los ovnis? La verdad que soy escéptico. Yo en los comienzos yo pensé que eso iba a pasar, cuando con Carter justamente, y después cada vez que hay un presidente la gente lo cree. La única razón que podría ocurrir, digamos, por voluntad propia, no creo. Pero también hay un aspecto, ¿no?, que, digamos, los gobiernos son nada más que la mitad de la ecuación. La otra mitad es el fenómeno mismo. El fenómeno mismo puede el día de mañana obligar a los gobiernos, no mostrarse en forma ambigua, como lo hacen todos los días aquí en Ciudad de México y en otras partes. Ambigua, digo, porque sí aparece en la flotilla y todo, pero siempre queda la duda, ¿no?, de si es que realmente qué fue, qué quieren, pero aparecer ya en forma totalmente no ambigua, ¿no?, que lo pueden hacer en cualquier momento, pueden aterrizar en frente a la Casa Blanca, como no, o en el Zócalo, o en la Plaza Roja, en Moscú, en cualquier lado, ¿no?, y ya que quede clarísimo, no lo hacen. Pero si llegaran a hacerlo, claro, eso forzaría la mano, ¿no?, de Estados Unidos. Pero no veo... Bueno, dicen que hay facciones dentro del gobierno americano, que probablemente sea cierto. Ya hay fracciones que probablemente quieren que ocurra y hay otras que se oponen.